El tungsteno. En el capítulo 1, los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca. Comienza con una descripción de la gran indiada que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los Zoras sirven primero como guías a la empresa Mining Society y después principian a rendir inocentemente todo lo que poseen. Los obreros de la empresa insultan a los Zoras diciéndoles indios, brutos, raza endeble, vil humilde. El capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, que son incluyendo a Mr. Tyke y Mr. Weiss, toman una parte de una violación de Graciela. En el capítulo número 2, los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, son aliados del subprefecto en la pesquisa de prescripción para el ejército, así como los trabajadores para la empresa. La captura de dos indios, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velaverde y el subprefecto Luna ilustran la humanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gertamés y también la sensibilidad de los vecinos de Colca. El intrépido Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una breve sublevación de los indios se produce, pero es sofocada cruelmente. La pequeña burguesía de Colca acusa a los indios de derramamiento de sangre. En el tercer y último capítulo de la novela se dedica a discusiones políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Guanta vaticina una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes del mundo serán liberados. Aunque Leonidas Benítez se aferra desde un comienzo a su creencia, son los intelectuales los que deberían gobernar. Y por último, Benítez está muy convencido de que los intelectuales deberían servir a la clase trabajadora obrera bajo las órdenes de esta. Uno de los casos que me llamó mucho la atención en el Obra Tungsteno fue el caso de Graciela la Rosada, que era una Zora, es decir, una indígena, la cual sufrió violación por parte del comisario Baldassani, los Marino, que eran los encargados de conseguir, eran dos hermanos encargados de conseguir los indígenas para la minería, a Mr. Take y a Mr. Weiss, que eran los administradores extranjeros de la minería, y habían otras personas más que se encontraban en la pulpería. ¿Y qué era la pulpería? Era un lugar donde se vendían bebidas alcohólicas, y pues ahí sucedió el caso atroz de Graciela la Rosada, en la cual fue brutalmente abusada sexualmente por todos los miembros que estaban ahí hasta quedar inconsciente, a tal punto que cuando se dieron cuenta que ella ya no reaccionaba, pues lo único que se les ocurrió para tapar todo lo que había sucedido ahí fue llevarla a su choza y dejarla ahí como si nada hubiera sucedido, hasta que el día siguiente se dieron cuenta que ya estaba muerta y los pobladores se levantaron y protestaron por los abusos que estaban sometidos ellos. Y es ahí donde Vallejo trata de plasmar todos los abusos que eran sometidos los indígenas, que se aprovechaban porque no tenían conocimientos y hacían con ellos lo que querían. Y también plasma que el gobierno peruano en esa época no se hacía cargo y tampoco protegía a los indígenas ni a los pueblos, y es por eso que se cometían muchos abusos por parte de los extranjeros. La narra acerca de una hacienda minera en Quivilca, que por el tiempo fue adueñada por una empresa norteamericana, la Minicesetu, y José Marino era el contratista de los peones junto a su hermano Mateo, quienes formaron la sociedad Los Hermanos Marinos, que por ambicia empezaron a arrebatarle sus tierras y estafárselas a los indiosas. En el bazar, José Marino se reúne con un grupo de nominantes de la mina. Incluyeron a dos administradores extranjeros, Mr. Tai y Weiss. En esta sesión, José Marino decidió entregarle su amante glaciar, la Rosada,
al comisario Baldassari que la cuiden, cuando en verdad terminó en una múltiple violación y muerte de la muchacha. La captura de los dos indios, que es Isidro Yepes y Braulio Conchudo, la muerte de este último grupo, un levantamiento del pueblo que es Servando Huanca, que tuvo la inmensa valentía de protestar contra la injusticia y finalmente discusiones y reflexiones políticas entre Servando Huanca y el inventor Leonelis Benítez. Muy hermosa la novela, en donde muestra lo que precisamente fue la organización social en los tiempos, que en algunas cosas hoy en día se mantiene principalmente en la sierra. Me parece muy interesante la estructura de la narración, comenzando por los aspectos generales de los personajes: dueños de la mina, sus empleados, los marinos, los horas y los obreros, así como las contradicciones entre ellos. La novela termina con una serie de reflexiones, análisis y toma de decisiones para luchar contra los abusos de la minería. Tungsteno, una obra literaria que pertenece al género literario narrativa, especie novela. En el primer capítulo, como tema, es la llegada de la minería al Perú, la explotación inhumana. En el primer capítulo se manifiesta la protesta en contra de la explotación, la violencia y también la discriminación que ocurría en las minas de Quivilca, en el departamento de Cusco, en donde que las personas trabajaban en condiciones deplorables. Viendo todo este panorama, César Vallejo hace su defensa a favor de los indios, porque los indios no tenían defensa alguna en contra de las autoridades, y las autoridades se valían de sus cargos para poder proponer leyes a favor de ellos. Bueno, lo que nos transmite la novela es uno de los temas, que es el racismo de las personas de alto élite o las personas pudientes que tienen un cierto desprecio a los demás, ¿no? En la actualidad se ve el racismo que como raíz trae desde la época colonial. Se podría decir que es un racismo contemporáneo, ¿no? Que es provocado en la actualidad por la política, la economía, entre otros. El Tungsteno es una novela escrita por el famoso escritor peruano César Vallejo, por la cual la novela que denuncia como intervención imperialista en el Perú a través de las empresas mineras. La novela nos muestra lo que principalmente fue la organización social en estos tiempos, y que en algunas cosas hoy en día se mantienen precisamente en la sierra. Me parece muy interesante la estructura de la narración, comenzando por los aspectos generales, personales, dueño de la mina, sus empleados, los marinos y los obreros, así como las contradicciones entre ellos. La novela termina en la reflexión, análisis y toma de decisiones para luchar contra los abusos de la minería. Mi opinión, este fue el lugar donde hay una mina tungsteno, de ahí es que viene el nombre. Están extrayendo minerales en esa mina estadounidense. También está Marino, que es el encargado de proveer mano de obra barata. Primero contratan a los campesinos como guías y luego intentan introducirlos al campo donde ellos no saben nada y someterlos. José Marino hace cambios de manera injusta. Por ejemplo, por toda su tierra, a cambio les da una vasija muy decorada y brillante a los campesinos indígenas. Mi crítica es que su narrativa nos abre las puertas a la realidad, con especial énfasis en la política y la economía en que vivimos.
César Vallejo expuso los abusos que cometían los dueños de las empresas norteamericanas Mining Society contra los obreros que laboraban en sus obras, en sus minas. Escribió la obra con el único propósito social de denunciar contra el imperialismo norteamericano mediante la explotación a los indígenas y los abusos contra los obreros en las minas. César Vallejo nos invita a luchar de una forma bien organizada en contra de la explotación. Desde el despido de Benítez de la mina hasta la conversación sobre los temas los temas políticos, revolucionarios y comunistas entre Herrera y Benítez y el Apuntador, había una polémica sobre Benítez Huancas y el Apuntador, sobre el ejercicio de poder de los obreros y por las obreras también, las experiencias revolucionarias del mundo y el plan para luchar contra la mina por la explotación de los obreros. O sea, ellos luchaban por eso, ellos querían mostrar su cara para defenderlos de tal manera, puesto que Benítez se ponía siempre del lado de la lucha contra la obrera. Así que siempre ellos defendieron su postura y se mantuvieron con ello, y creo que eso es lo que muestra la obra, ¿no? Que en todo momento ellos tratan de luchar por sus derechos, para que se respete y que se trabaje de buena manera. Eso es lo que quiere mostrar César Vallejo en su obra, y sería como un corto contexto de la obra. Esta obra fue escrita en una época donde se presenciaba la explotación laboral. Más que todo trata de los abusos que cometían los dueños de las empresas norteamericanas en contra de estos obreros que trabajaban en las minas. El tungsteno es una realidad que nos da a conocer cuál era la situación crítica que vivían estos obreros. Los temas principales que se van a dar a conocer en esta novela es la desigualdad social y el maltrato. Bien, vamos a continuar con los principales personajes en esta novela. Vamos a comenzar con José Marino, quien es el comerciante que fue contratado como peón para esta mina. A Mr. Stike y Weiss es el gerente y subgerente de la mina. A Baldassari, que es el comisario del asiento minero. Los peones, que estos personajes son algunos de los que se solidariza con los horas del saqueo que sufrían. A Servando Huanca, muy desafiante y a la vez inteligente, ya que este personaje llega a ser el líder, ya que quiere frenar el sufrimiento que estas personas humildes pasaban. A Baldomero Rubio, que es el ingeniero de mina. Leonidas Benítez, el agrimensor de la mina. Los Horas, que son los indígenas de Quivilca. Y por último a Graciela, que es más conocida como La Rosada, quien viene a ser amante de Don Marino. Bien, vamos a comenzar con el primer capítulo de esta novela. Todo esto comienza cuando se apropian de esta mina con el fin de extracción de los minerales. Los obreros de la empresa de la cual se quería apropiar de esta mina se muestran agresivos hacia la Sonora. Pues lo que se supone o lo que se estima es que estos obreros trataban de apropiarse con fines negativos, por decirlo así, abusos u otros aspectos. Y finalmente este capítulo cierra con una escena terrible, quien Mr. Stike y Weiss forman parte de una violación hacia La Rosada, hacia Graciela. En el segundo capítulo, los hermanos Mario, José y Mateo, quienes al tomar poder logran ser agentes de esta empresa llamada Mining Society. Y como para continuar, en este capítulo también se hace la captura de dos indios, Isidro Yepes y Braulio. Con la descripción que nos brinda César Vallejo,
acerca de esta población indígena nos da a conocer la inhumanidad indescriptible que se refleja en estos vecinos del Colca, ya que presentaban ser insensibles ante esta situación, pues no. En el tercer y último capítulo de esta novela se dedica a discusiones políticas entre Servando Huanta y el agrimensor Leonidas Benítez. El herrero Huanta vaticina una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos e indios de todas las partes del mundo serán liberados. Como conclusión, yo puedo determinar que esta novela más que todo abarca algo más allá de simples hechos del pasado, pues hoy en día también se aprecia esto, y aunque queremos y tratamos de erradicar estos problemas, se nos hace casi imposibles, pues hoy en día también vemos lo que es la injusticia, lo que es la desigualdad social, lo que es la discriminación, lo que es el abuso, la explotación laboral. Son temas que se han vuelto tan comunes hablarlos y conversarlos que incluso no nos damos cuenta de la gravedad de esos problemas. Entonces lo que nosotros podemos hacer es tomar un compromiso, poder ayudar a nuestra comunidad a tomar conciencia, generar nuevas perspectivas y sobre todo ayudar a que nuestra población sea diferente.